Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Reneira. Estamos aquí en América Latina, sobre todo en el Golfo de México, transmitiendo para 500 millones de latinos. Bueno, probablemente no nos escuchen todos, pero somos 500 millones de latinos. Estamos en el Golfo de México, aquí donde en el año 1519 entrara ese señor Hernán Cortés, junto con Pedro de Alvarado, Bernal Díaz del Castillo y todos sus secuaces. Invasión, conquista, saqueo. Usted tiene la última palabra, pero mi última palabra es saqueo. Bueno, hoy tenemos un caso extraordinario. Allá enclavado en la zona de Orizaba se encuentra un investigador, colega, amigo, Juan Carlos Varela. Nos trae casos de esa zona, pero sobre todo probablemente la caída de un ovni ahí en Huatusco. Imagínese usted, un caso más de caída ovni que tiene Juan Carlos Varela esta tarde, noche, a la hora que usted nos escuche en cualquier país. También doy la bienvenida a nuestros amigos corresponsales allá en el Perú. Gladys Córdoba estará hoy. También en el Bolivia, un país que está pasando momentos críticos, está nuestro gran amigo Juan Carlos Aliaga. También en Monterrey, allá en el Cerro de la Silla, en México, allá en Monterrey, Nuevo León, se encuentra Julio César Lara. Nos hablará sobre chaneques o duendes. También debo de decirles que en ausencia, y debo de confirmarles que ya la semana que entra tenemos a Viviana Bryson, investigadora de renombre de la Argentina. También hoy no estará, pero la semana que entra ya lo tendremos también de vuelta, y también de la Argentina a Car, con su sección. Dejo que ustedes lo piensen. Bueno, y tenemos a Blanca Lofredo desde Madrid, España. Nos trae sus caminos y misterios, la sección de misterios y cultural. Vamos a iniciar con esto que les tengo preparados. ¿Sabe usted que los animales también cuentan con una percepción extrasensorial? Siglas PES. Y si usted no lo cree, le tengo estos datos. Ponga usted mucha atención. Bueno, muchas veces hemos visto que de pronto pues tenemos un perro que empieza a ladrar en casa, empieza a aullar y nos quedamos así como ¿qué le pasa a este animal? Tenemos gatos que de pronto, y no le miento, usted lo ha visto en su casa, que de pronto despiertan y empiezan a ver hacia un sitio, empiezan a ver hacia un rincón, o van, parece como si estuvieran viendo algo que nosotros no vemos. Esto tal vez nos lleva a ese mundo de la percepción extrasensorial en animales. Hoy tenemos la historia de Bobby. Bobby es un enorme perro, mitad pastor inglés y mitad escocés. Este perro se perdió en una ciudad en Indiana, en Estados Unidos, muy lejos de su hogar en Oregon. No puede encontrar el camino de regreso a casa. Da enormes vueltas en círculo y al cabo de varias semanas está en la ruta correcta. Pero mire, cruza los estados de Illinois, de Iowa. Solo se detiene para comer y dormir. Se enfrenta al caudalosos ríos de Missouri. En pleno invierno cruza las montañas rocallosas y al cabo de medio año, y voy aquí a repetir, y al cabo de medio año y 4.800
800 kilómetros, flaco y agotado, llega a su casa. Esta es la inverosímil odisea que fue autentificada por el presidente de Oregon Human Society. Aquí la pregunta es, ¿cómo encontró Bobby el camino de regreso a su casa? ¿Qué fue lo que lo guió? Viajó por lugares en que jamás había estado. Su ruta nunca se acercó a la de su amo y en consecuencia no se pudo guiar por simplemente el olfato agudo de los perros. Algunos investigadores piensan que se guió por lo que suele llamarse rastreo pez o rastreo percepción extrasensorial. El ya mencionado Joseph B. Ryan pues simplemente dividió en varias categorías la conducta animal donde pueden influir facultades de percepción extrasensorial. Está plenamente probado que los animales son capaces de reaccionar ante el retorno o muerte de su dueño, ante algún peligro inminente, y que, como Bobby, pueden volver a casa por más lejos que se encuentren. El rastreo de percepción extrasensorial ha sido ampliamente estudiado. El caso de las palomas mensajeras, por ejemplo, intriga desde hace mucho tiempo a expertos. Hay quienes afirman que las palomas tienen una sensibilidad muy especial hacia el campo magnético de la Tierra y que al detectar leves oscilaciones son capaces de guiarse. Sin embargo, Ryan estudió un caso sumamente raro. Un muchacho de nombre Hawk B. Perkins de Virginia, Estados Unidos, encontró una paloma con el número 167 en La Plata. Fíjese que la maestró. Es algo muy interesante. Vamos a continuar ahorita. Bueno, les contaba yo que este muchacho de Hawks Perkins de Virginia pues encontró esta paloma con un número que llevaba consigo, era el número 167. Al cabo de un tiempo ese joven amaestró a la paloma. Meses después el muchacho ingresó a un hospital localizado a 180 kilómetros de su lugar de residencia para una intervención quirúrgica. Obviamente la paloma se quedó en casa, pero al cabo de unos días, en una nevada noche, Perkins oyó un aleteo en la ventana. Al abrirla, entró una paloma que llevaba simplemente en su patita el número 167. Era la misma paloma. Si el rastreo de percepción extrasensorial es difícil de entender, más difícil es aceptar la precognición en los animales. Sin embargo, es muy usual, aunque no deja asombrarnos que un perro se excite y corra a la puerta minutos antes de la llegada de su dueño. De hecho, la capacidad de los animales para prever sucesos futuros va más allá. Con un cambio en su comportamiento normal, los animales parecen anunciar terremotos, ciclones, aludes o erupciones volcánicas. Para esto citamos que en el año de 1963, en la ciudad de Skopje, en Yugoslavia, los animales del zoológico se volvieron locos, rugieron, corrieron y embistieron sus jaulas. Pocas horas después, un fuerte terremoto destruyó gran parte de la ciudad. Hay quienes afirman que estos casos pueden deberse a mecanismos sensoriales muy desarrollados en los animales que los capacitan para detectar mínimas vibraciones anteriores a un temblor o los cambios atmosféricos que preceden a un huracán. Sin embargo, su precognición no se limita a las catástrofes naturales. Por ejemplo, en Inglaterra, durante la Segunda Guerra Mundial, mucha gente estaba al pendiente de los gatos. ¿Pero por qué, señores? Cuando estos se les erizaba el pelo y corrían a refugiarse, la gente los seguían, pues era señal inequívoca de que se aproximaba un bombardeo. Muchos aseguran que el perro preferido de Abraham Lincoln
recorrió la Casa Blanca, aullando lastimeramente momentos antes de que fuera asesinado dicho presidente. Una historia muy difundida cuenta que el perro favorito de Lord Carnarvon, descubridor de la tumba de Tutankamón, murió al mismo tiempo que su amo. Pero ¿sabe qué? El perro estaba a 3.200 kilómetros de distancia. Iniciamos los misterios de Irán. Vámonos hasta Orizaba. Ahí se encuentra el colega investigador OVNI Juan Carlos Varela. Buenas tardes. Este audio se ha hecho con el propósito de pues que la gente sepa un poquito nada más sobre este tema que siempre se comenta en los medios o en las redes, en conferencias, incluso en programas de radio, pero que ha sido distorsionado desde el principio y por el cual hay un porqué que no se ha querido pues difundir. Entonces ahorita lo que voy a hacer es hablar del tema, el por qué no y qué es real y qué no es real. Así que bueno, esto fue hace muchos años, fue posiblemente haya sido en el 2007, 2008, en que en la escuela donde labora una prima, hermana, pues se llegó a dar un asunto que ustedes a continuación, a ver si me pueden captar lo que pasó. Perdón. La familia que tengo por parte de mi madre, en su mayoría, pues son maestros, están en la docencia. Y mi familia siempre ha estado aparte, independientemente de que me siga o no, en mis creencias, en mis temas, siempre ha sido con un carácter simplemente de observador y se ha mantenido de una manera neutral. Nunca han sido participativos, más que con el simple hecho de ver, oír y no hacen más comentarios. Como familia yo he tratado de no inmiscuir, ya que sé de lo que hablo cuando no quiero involucrar a mi familia, porque estos temas siempre acaban mal para mucha gente. Y esto no fue la excepción. Mi prima daba clases y le tocó un horario en el cual van más jóvenes adultos. Entonces le tocó un joven que ya era grande, que estaba trabajando como mesero y que pues en un momento dado ayudaba a su familia con eso, se iba todo el día y en la noche participaba para sacar su primaria. Entonces, bueno, una persona normal de 20 y tantos años, soltero. Pero cierto día llegó y empezó a hablar con algunos maestros. Quién sabe qué les traía en la mochila que les mostraba. Y los maestros se pasaban un buen rato platicando con él. Pero pues como que se quedan así medio como sacados de onda. Hasta que le tocó el turno a mi prima, que era su alumno de su salón, y le comentó que pues, de qué se trataba. Mi prima realmente pensó que él andaba vendiendo algo. Pues lo que pasa, ¿no? Que luego de repente necesitas dinero y andas vendiendo tus cosas personales, asuntos. Él no. Él simplemente traía pues una especie, por decirle un ejemplo, de unos pues objetos que se veían metálicos, quizá de aluminio, si lo quieres pensar de esa manera, de ese color, pero que se asemejaba más a un CD, pero no era un CD, pero pareciera, no sé si conozcan los frenos de los trailers, cómo son, para que se dieran una idea de más o menos por dónde era el asunto. No que eran frenos ni nada, simplemente es una idea, porque no hay forma, no hay manera de llamarles de otra forma. Entonces, pues no sabía
A los maestros, ni mi prima, ni las personas a las que se dirigió, se los andaba vendiendo de momento. Pero como yo quiero pensar que la gente no le puso, vaya, porque no entendían qué era y no sabían qué era, pues no se los quisieron comprar. Entonces habló con mi prima y le dijo, oiga, yo le vendo esto. Y pues, ¿cuánto me da? Y mi prima, pues igual que los maestros, ¿y qué es? No, pues es que no le puedo decir, pero pues esto es único y quién sabe qué. Pues mi prima en un momento dado le dijo, pues mira, la verdad es que pues no tengo ni la menor idea qué es y yo para qué lo quiero. De pisapapeles, que pues digo, son cosas que en un momento dado uno desconoce la información. Entonces, los maestros, intrigados por lo que traía en la bolsa, igual mi prima, buscaron que en el receso que había para que comieran algo, cenaran algo, lo tomaron y que se prolongó casi como por 2 horas, ya casi a la salida, porque la historia que él narró, pues es la siguiente. Él vive o vivía cerca de la ciudad de Huatusco, entonces todos los días se trasladaba en camión de su parcela, tomaba el camión para llegar a Orizaba, trabajar como mesero, salía a buena hora, se iba a la escuela, tomaba clases, terminaba, compraba lo que hacía falta y se iba hasta cerca de Huatusco, donde estaba la parcela que vivía con sus papás, unas personas ya longevas y ya grandes. Era el soporte de esa familia porque los papás ya no podían. Tenían su cultivo ahí de, no sé, de elote, de no sé, vendían ahí en su parcelita, tenían sus cosas, pero pues son de esas terrenitos o parcelas que están a un lado de la carretera, que hay que subir el montecito, llegar hasta la chocita y todo eso, ¿no? Entonces les explicó que una noche, ya cerca de las 10:30, 11, se oyó un estruendo, muy cerca, que cayó algo, y pues que, pues así que cimbró la choza, donde vivían. Entonces ellos, en su poca información, no ignorancia, sino en su poca información, pensaron que se había caído pues, un helicóptero o un avión cerca, y salieron a buscar porque estaba todo eso, estaba mal, o sea, estaba muy mal, incluso estaba lloviendo, pero aún así, cuando salen, ven que parte de su terrenito, pues estaba arrastrada a la tierra, como si hubieran entrado una especie de bulldozers, para que nos podamos entender, unos 2, 3 bulldozers, y habían arrastrado toda la milpa, todo lo que tenían de terreno, lo habían arrastrado lo suficiente como para destruir todo, y a lo lejos se veían muchas cosas, pero pues no entendían qué era. Entonces, pues un avión, un helicóptero no hizo ni ruido, simplemente cayó. En que comentó el joven que posiblemente, como estaba la tormenta, les haya pegado un rayo. Es algo que sí es muy común, que sí hemos escuchado mucho, de que los rayos llegan a tocar estos objetos y sí los hacen bajar. Entonces, vamos a adelantarnos a pensar que fue eso. Cuando llegan al lugar de los hechos, que no estaba muy lejos de su choza, se topan con algo que no entienden. O sea, para empezar, no había motores, no había alas, no había nada de lo que ustedes consideren hélices, que fuera un avión o que fuera un globo, o sea, lo que ustedes se quieran imaginar que haya hecho tanto impacto. Narra que veían una especie como de personas, pero no eran personas, obvio, pero que eran una especie como de personas, pero que no eran así como nosotros, o sea, que eran diferentes. Vayamos a entender sus comentarios de este joven, que decía que pues el papá fue el que trató a los 3 que venían, trató a uno como que estaba vivo, pero no hablaba. Ellos sí decían que le retumbaba en la mente, le retumbaba las palabras en español, pero en un español así como si fuera un español como de extranjero, como de gringos son sus palabras, que sí le entendían, pero que les molestaba porque les retumbaba la mente como si tuvieran adentro algo que les estuviera zumbando, pues. Entonces dice que lo que él habla, o bueno, vamos a llamarle el ser, la persona, como le quieran llamar, pues les decía que había unas cosas que no podían caer en malas manos. Y pues el señor, como la viejita, como el joven, ¿qué cosas y qué era? Entonces logró señalar lo que había a lo lejos y les dijo que lo escondieran, que eso
Eso era importante, más que todo era importante. Y que cuando ellos ya no estuvieran, que desaparecieran todo porque no era bueno. Pues no sé, ahí quedó. Pues, imagínense personas que nunca cubrieron la escuela, que es único, no había ni televisión, un radio a lo mucho, en pobreza, llamémosle extrema, y que no tienen más diálogo más que quizá con otras personas de su mismo nivel, y quisieron pues, entender qué era, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué cosa era lo que cayó, pero esos no eran humanos. Entonces, pues el Señor lo único que dijo, bueno, pues ok, entonces les dieron cristiana sepultura, porque pues ellos, pues, bueno, simplemente los sepultaron, y todas las cosas que cavaron entre el papá y la mamá y él, cavaron ahí una especie como de hoyo para meter lo que habían encontrado, que se encontraron, o sea, todo lo que, pues, se habrá desaparecido, disperso, quién sabe, lo ocultaron lo mejor que pudieron, pero había unas cosas extrañas y raras que él sí eran portátiles, no pesaban y que pues le llamó la atención, no sabía qué cosa era. Entonces estuvieron dialogando y como necesitaban dinero, a él se le hizo fácil pues salir y decirles que que había algo que había caído y que venía del cielo. No narrando toda la historia, pero sí narrando eso, y que había caído del cielo y que pues eran piezas únicas, porque para él era una manera de tener dinero. Dice que ahí en el restaurante donde era mesero los quiso vender y también sus compañeros pues como que no entendían qué cosa era y pues no le hicieron mucho caso. Y en su poco español pues imagínense cómo se habrá interpretado que no le entendían. Lo que sí notó, que su papá y su mamá empezaron a tener efectos secundarios después de eso, del acontecimiento, más su papá. El papá se le pusieron los ojos como cuando te da hepatitis, que se te ponen amarillos, y que atrás se le hicieron con una especie de ámpulas, y que decía que pues no tenían para el médico y por eso también andaba queriéndolos vender porque quería curar al papá, que esas ámpulas cuando se las picó con la aguja a la mamá, salía un líquido amarillo, pero no era exactamente el líquido que tenemos cuando tienes exceso de carne y eso, sino que era algo raro. Y el papá empezaba a hablar en la noche, pues no en español, obvio, que hablaba cosas y pues no sabían qué eran, pensaban que pues iba a morir el señor porque pues estaba, o sea, que estaba delirando, pero el señor estaba bien, o sea, bueno, estuvo bien hasta ese momento. Y de eso, pues llegó la plática con los maestros inmediatamente dijeron, pues esto pudiera ser que es real lo que está comentando el joven, porque ya para que todos los maestros hayan estado en sintonía, porque pues obviamente no los maestros son creyentes, están en otra sintonía, no son ufólogos, ni investigan, ni nada, simplemente era un asunto del cual desconocían y pues se les hizo llamada la atención para ellos. Entonces, pues todo el mundo se quedó así como que no tenían, pues sí sabían que podía ser, pero no tenían más información. Entonces mi prima le dijo, yo tengo un primo que se dedica a esto, está muy metido en eso, de hecho incluso sale en radio, ha salido en programas, conferencias, si quiere le pregunto. Entonces mis primos, sus hermanos, me comentaron que se trataba de este asunto, que como veían que si nos poníamos de acuerdo, porque uno de las personas que estaba de vacaciones por los días que tenía, pues había comprado una camioneta a crédito y que la quería estrenar. Entonces pues quedaba al pelo, ¿no? La camioneta pues tenía todas las condiciones como para ir a un lugar fangoso, con lodo y pues todo, y decidimos que sí. Para eso yo hice el comentario, en algún momento dado tuve la oportunidad de comentárselo, porque nos estaban llegando investigaciones de campo y lugares a donde ir sobre el tema ovni, tema paranormal. Pero como las cosas luego no se daban, el escéptico, el capitán de navegación civil, Alfonso Castelán Natarén, que ha estado con Ori OVNI conmigo, me dijo y comentó, y cito, comentó así: realmente no me interesa perder el tiempo, punto. Yo no le dije nada más, dijo, ok, pues sí, así que lo entiendo y lo comprendo, porque pues vamos y de repente no hay nada y pues eso así que estar echando más leña al fuego, ya no tenía caso. De repente me dijeron mis primos, te vamos a avisar porque pues ahora sí que hay que echarle un montón a la gasolina, porque pues es V8 la camioneta, hay que llenar el tanque, etcétera, etcétera. Entonces esperaban para que llegara la quincena, para que tuvieran dinero. Vinieron en la noche y precisamente ese día en la noche cuando vienen por mí, y yo ya me estaba saliendo, no había yo quedado con nada con el capitán, y llega el capitán, dice, ¿dónde vas? Digo, pues es que voy a ver un asunto de
No, dice, nada, yo no voy. Digo, pues quédate aquí, o sea, no hay problema, o sea, la confianza que hay, más que pues yo sí voy. Dice, nada, a mí no me interesa. Esas fueron sus palabras. No me interesa. Ok, pues bueno, me despedí, fui con mis primos. Llegamos y todo este desarrollo, pues llegamos hasta el lugar, pasamos por el joven que había salido del trabajo y de la escuela, y él nos llevó a, que era bastante lejitos, y sí, había que, más que con la camioneta había que subir un pequeño montecito donde habría que estar llegando hasta la chocita, y pues ya tuvimos esta charla, la tuvimos de este asunto con estas personas. Nos llevaron al lugar de los hechos, a donde tenían enterradas las cosas, donde tenían enterrados estos seres. Pues trataban ellos de hacer su vida, nada más que tenían miedo de denunciar, porque no sabían qué había pasado, les fueran a quitar su terreno. Querían, porque en ese entonces había un apoyo, y que pues, a lo mejor que vinieran las personas a darles el dinero para apoyarlos con su cosecha, porque la habían perdido. Todo eso lo habían perdido, pero su instinto de no querer hablar, porque iban a venir a investigar y cómo es que se había perdido y quién hizo esta zanja y quién hizo esto. Entonces decidieron, por eso el hijo decidió vender esas cosas. Y ya después de que se platicó con él, vimos al papá en la parte de la espalda, pues sí, ya no tenía las ampulas, pero sí tiene una especie de costras bastante feas, la verdad, de esas costras que parecía que tuvieran pus, pero no tenían pus, pero sí estaba bastante feo. Los ojos todavía los tenía amarillos, apenas se podía parar. La mamá ya empezaba igual con los mismos problemas. Entonces, para entonces y para esa época, mis primos estaban laborando en la UNAM. Y bueno, uno estaba en el Politécnico, el otro en la UNAM. Y estaban en el laboratorio de investigación de asuntos relacionados con temas que no tienen nada que ver con esto. Entonces mandaron a llamar a sus amigos que estaban en una posición como supervisor y jefes. Entonces vinieron con nosotros 3 personas más, representando, por decirlo así, a la UNAM y al IPN, que es el Instituto Politécnico Nacional, y estuvimos haciendo una pequeña investigación de campo con lo que se pudo. No había radiación, ellos sí traían contador Geiger, no había radiación, que eso fue extraño, no traían ninguna radiación. Y estuvieron haciendo algunas cosas, se llevaron material en tubos de ensayo, se llevaron tierra, todo lo que se pudo hacer. Y de lo que tenía el joven, se le indicó que si se podía tomar, aunque sea una muestra, y que se le iba a regresar. El joven como que no quiso, porque decía que era suyo. Le dijimos, no, pues no te lo queremos quitar. Pero mi primo dijo, yo te voy a dar un dinero, eso tenlo como una compensación, no te lo quiero comprar, simplemente que quiero saber qué es, yo también estoy interesado. Entonces se llevó y se le dio el dinero, que pues sí fue una fuerte cantidad para que el joven soltara eso. Las personas que estaban en la UNAM y el que estaba en la IPN, pues hicieron lo propio. Sí se tardó un rato los resultados se entregaron. Lo que les puedo comentar es que hay elementos, no todos, pero sí hay como 2 o 3 elementos que no existen en la Tierra, solo en los meteoritos, que no tienen nada que ver con la Tierra. O sea, sí, los demás elementos sí, pero había 3 elementos, 2 elementos, no recuerdo, creo que eran 2 elementos o 3 elementos que no tenían nada que ver con los elementos de la Tierra. Entonces, que esto sí podrían existir, pero en los meteoritos. Por lo demás no tenían ni forma, no tenían ni idea qué cosa era, entonces lo tomaron como que no era de acá, que no era fabricado aquí. Cumplieron con lo acordado, entregaron unos documentos con lo que ellos lo tomaron como un reporte. Sí estaban interesados incluso en manejarlo con otros asuntos, pero pues ellos habían quedado en un pacto con eso. Entonces los trajeron, se lo entregamos al joven de nuevo, fuimos a su casa, se los entregamos en su casa con sus papás. Los documentos no se los entregamos, les soy honesto, no se entregaron esos documentos, porque el joven pues al final de cuentas iba a aprender a leer, ¿no? Y para que no fueran a caer en malas manos, le dijimos, mira, esto no es de acá, lo que tienes no es de aquí. Yo te recomiendo que mejor te esperes, vamos a buscar los mecanismos pues para que si quieres dinero, pues a lo mejor se puede obtener dinero, pero para que no te metas en problemas, porque esto trae problemas. Y por lógico, pues está inmiscuida mi familia, ¿sí? Todos mis primos, hermanos, la mayoría. Entonces estaban inmiscuidos en todos los sentidos, personas que estaban en la UNAM, personas que estaban en el IPN. Y por todo este desarrollo y asuntos que conllevan estos temas, había mucha gente involucrada que no quería salir a la luz, ni tampoco querían que yo lo manejara. Yo también dije, no, yo no lo voy a manejar. Así que fue un asunto que se manejó nada más en círculos cerrados, con personas así como a las que les estoy compartiendo este audio,
y se lo compartí al capitán. Pero como buen escéptico, todo lo distorsionó, y cada vez que había un tema, cuando ya no hay manera de contestar algún asunto, siempre saca a colación esto, que está distorsionado 1.000.000 de veces, que no tiene nada que ver. Pero bueno, esto realmente sí pasó. Existe, sí. El joven, no sé qué haya sido de él, sus padres yo creo ya murieron, y el lugar donde él estaba, no sé si lo logró vender o no lo logró vender, si se llevó las cosas, desconozco completamente. Hace muchísimos años que no voy por allá, pero sí se tiene el contacto, en el sentido de que había por ahí una persona que se llevaba con él, pero ya no estaba en Orizaba, ya se había ido, se había cambiado, o sea, ya esto se fue, y ya realmente tampoco ha habido interés, porque es un asunto que pues, a nosotros no nos atrae por el sentido del dinero. Entonces hubiera funcionado, si esto se hubiera manejado de otra manera, se hubiera llevado a conferencias, se hubiera llevado a la luz pública, se hubiera llevado a lunes de televisión. Pero como siempre hemos sabido que cuando se tocan estos temas y se tienen cosas, definitivamente se distorsiona todo, y pues para evitarnos problemas, por esa razón es que este tema casi no lo platico, excepto en esta ocasión que estoy platicando estos audios, estoy comentando, que lo pueden compartir, pero no estoy dando nombre ni nada, simplemente esto sí pasó. Esto me lo ha estado comentando, la gente me ha estado preguntando por los comentarios que siempre ha hecho el escéptico, pensando que es un asunto de bromas, y pues esto no tiene nada que ver con las bromas, simplemente esto pasó. Ya es asunto de usted si lo quiere creer o no. Extraordinario relato del colega Varela. Fíjese usted cómo hay objetos que caen del cielo, unos que son verdaderos ovnis, ya cuando estamos hablando de que hay piezas que se pueden analizar como en la metalurgia, que contienen elementos que no son de la Tierra, pero que tienen una forma, una estructura, que no son naturales, verdaderamente son artificiales, tal como él confirma, Varela, que tenía forma como, imagínese usted los frenos de un tráiler, o sea, así como una masa en forma de media pera o de cacahuate, algo así. Eso no es natural, tenía forma, y sobre todo fue analizado y se llegó a esas conclusiones. Excelente testimonio, como nos tuvo la semana pasada Juan Carlos Varela por medio de Cándido Rosas Flores. Muchas gracias, y vámonos a mexicanos que han destacado en la ciencia. Bueno, recuerde usted que este programa no está peleado con la ciencia, todo lo contrario. Vamos de la mano con los grandes misterios del mundo y la ciencia junto con la conciencia. Fíjese usted que hay estrellas mexicanas de la ciencia y de la tecnología. Ellos han dejado sus conocimientos y grandes aportes a la historia. Fíjese que tenemos grandes mexicanos que han dado mucho a la ciencia. Tenemos varios, por mencionar algunos. Vamos a checar lo siguiente. Cuando solo tenía 26 años, el químico Luis Ernesto Miramontes Cárdenas logró crear la primera pastilla anticonceptiva del mundo. Además, la sustancia activa de esta píldora proviene del barbasco, una planta mexicana. Aunque hoy en día es uno de los métodos anticonceptivos más utilizados, cuando recién surgió esta pequeña pastilla, fue detonante, junto con otros elementos sociales y culturales, de la llamada revolución sexual de los años 60. Además, supuso nuevos mecanismos para el control de la natalidad y, más importante aún, impulsó la libertad sexual de las mujeres, otorgándoles mucho más independencia de la que tenían hasta entonces para decidir sobre su propio cuerpo.
el mexicano Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Estamos hablando de estrellas mexicanas de la ciencia y la tecnología. Otro caso es el premio Nobel mexicano, el químico Mario Molina, que fue pieza fundamental del equipo que alertó al mundo sobre el peligro del agujero de la capa de ozono en la Antártida. Gracias a su trabajo, se firmaron los primeros tratados internacionales ambientales. Por todo ello, en el año de 1995 recibió el Premio Nobel de Química. Hoy el centro de estudios que lleva su nombre es uno de los más reconocidos del mundo en desarrollo sustentable, así como en el estudio para entender y hacer frente a la crisis climática. También tenemos, en respuesta a la hambruna mundial, la investigadora Evangelina Villegas creó el llamado maíz de calidad proteínica, que aportaba el doble de proteínas que el maíz convencional. Por ello, se ha vuelto un importante instrumento en la lucha contra la hambruna en el mundo. En América Latina y África, este tipo de maíz ya se ha cultivado. Por este gran aporte a la humanidad, en el 2000, Villegas fue galardonada con el Premio Mundial de Alimentación junto con el científico indio Surinder Basal. Bueno, pues también una foto que parecía imposible, el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, o GTM, ubicado en la cima del volcán Sierra Negra en Puebla, es uno de los instrumentos astronómicos más grandes del mundo y el aparato científico más complejo construido en nuestro país, aquí en México. El equipo que trabajaba en el GTM formó parte de una alianza internacional que en abril de este año nos reveló las increíbles primeras fotos de un agujero negro supermasivo. También los colores, usted recuerda muy bien los colores para el mundo. ¿Te imaginas si todas tus series favoritas estuvieran en blanco y negro? Pues tal vez sería interesante el principio, pero después sería un poco aburrido. En el año de 1940, cuando tenía 23 años, el ingeniero mexicano Guillermo González Camarena consiguió registrar la patente de un sistema tricomático secuencial de campos. Él patentó, repito, un sistema tricomático secuencial de campos. Este sistema utilizaba los colores primarios rojo, verde y azul para captar y reproducir imágenes. Así logró crear la televisión a color, que llegó a millones de personas y hogares en todo el mundo. Un mexicano. Salvar millones de vidas. A finales de los años 70, el doctor Francisco Bolívar Zapata fue parte de un grupo de investigadores que logró crear insulina de manera artificial, transformando por completo la producción masiva de una sustancia vital para las personas con diabetes. Además, los avances logrados por Bolívar permitieron crear las bases de la biotecnología farmacéutica moderna. Del cine a la medicina, la investigadora mexicana Tessie López Guarne logró insertar pequeñas dosis de medicina en nanopartículas, objetos mucho más pequeños que la punta de un alfiler, llamados nanocatalizadores. Estos permiten que el medicamento no se disipe tan rápido y se concentre en las células que necesita atacar. Esta tecnología es usada para tratar enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o el cáncer, sin necesidad de cirugía o quimio. Además, ayuda a regenerar tejidos y músculos de los pacientes con diabetes. La investigadora se inspiró en la película Viaje Fantástico en el año de 1966, donde los protagonistas se encogen a tamaños microscópicos para entrar al cuerpo humano de uno de ellos y salvarle la vida. Estos son simplemente algunos de las estrellas de la ciencia y tecnología. Increíble. Bueno, vámonos con Juan Carlos Aliaga. Él se encuentra en el Bolivia. Vamos a escucharlo con atención. Él es investigador OVNI, colaborador de los Misterios de Irán. Muchas gracias. Cada semana él se encuentra aquí con nosotros también. Uno de los lagos navegables más altos del planeta Tierra.
comparte sus aguas entre dos naciones hermanas que son Bolivia y Perú, que tienen una sola raíz idiomática, religiosa, espiritual y a la vez racial. Me refiero a tanto los quechuas y aymaras que habitan en esa región tan misteriosa de Sudamérica. Pero ¿qué cosas guarda en su interior el lago Titicaca? ¿Qué misterio se puede encontrar a los alrededores justamente de este hermoso y majestuoso lago? Comencemos diciendo que hay una leyenda que se refiere a lo que es la llamada orejona, que en épocas inmemoriales, según cuenta esta leyenda, que vino una persona, más bien dicho, una criatura con aspecto totalmente diferente, anfibio, no diremos reptiloide, porque muchos queremos sí utilizar el término reptiloide porque son reptiles, sería en este caso anfibio. Era una hembra o mujer, si queremos llamarlo de esa manera, que tenía las características parecidas a la de los anfibios o reptiles, pero a la vez podía estar fuera del agua y también dentro del agua, y tenía las características de tener membranas interdigitales, tanto en pies y también en las manos, que según esta leyenda muy antigua, sería la que enseñó a los pueblos nativos de esa época las formas de sembrar, cosechar, hacer tejidos a las mujeres, y posteriormente este ser se dice que vino del planeta Venus, donde podía emerger y también irse hacia los cielos en su nave espacial, porque obviamente no era de este planeta, era una criatura muy diferente, y luego también se sabe que se internaba en las profundidades del lago Titicaca. Vestigios son varios, entre esos están justamente Tiahuanaco, que sabemos casi de memoria, tiene la Puerta del Sol, el complejo arqueológico está allí, Pumapunku, que tiene las piedras más grandes trabajadas justamente con no cinceles, parecería que ha sido trabajada con algún otro tipo de instrumentación para poder tener ese tipo de formas, hacer labrar la piedra muy pesadas de 80 a 100 toneladas aproximadamente, y hacer esas portentosas y gigantescas construcciones en lo que es actualmente las ruinas de Tiahuanaco. Pero no solamente eso está ahí, también hay otros lugares que son bastante especiales. Por ejemplo, ahí está la Isla del Sol, la Isla de la Luna, donde también se encontró bajo las aguas del lago Titicaca bastantes objetos que pertenecen a culturas muy antiguas. De sí parece que son tiahuanacotas por la forma, la pintura y ornamentos totalmente de oro, que actualmente, bueno, se estaba construyendo un museo subacuático justamente para que haya gente que vaya a poder visitar ahí un museo bajo las aguas del lago Titicaca, que sería algo muy bonito y bastante llamativo para los turistas nacionales y extranjeros que vengan a esta zona del país, en este caso Bolivia. Otro tipo de misterios que se encuentran es al lado peruano, que está aproximadamente de la frontera, que es Casani, que se llama de Bolivia, hacia lo que es ya el lado peruano, a 1 hora y media aproximadamente. Está la famosa puerta de Ayumarca, pero que en idioma aymara realmente se llama Huilcauta, que vendría a ser la Casa del Sol. Entonces, si vemos las similitudes con lo que es la Puerta del Sol en Tiahuanaco, con lo que es Jayumarca que le llaman, pero en realidad en los letreros que aparece ahí, yo tuve la oportunidad de estar en Jayumarca del 2017, donde se siente una energía bastante fuerte, pero a la vez llena de paz, llena de energía, pero eso sí, pero una paz muy profunda. También hay relatos de personas de los alrededores de esta portentosa piedra, porque es una piedra de 7 metros por 7 metros, o sea, es una sola pieza, que tiene al centro como una hendidura que uno puede ingresar ahí y poder tener experiencias bastante especiales, y de ahí dentro, es como que fuera dentro de la piedra
como para colocar un dedo, como si fuera un botón, por así decirlo, donde uno puede sentir algo más diferente o tal vez visualizar algo muy especial que se puede apreciar en estados de meditación bastante profundos. Luego también, si vemos otro tipo de misterios que tiene este lago a los alrededores, está también lo que se encontró hace muchos años atrás, allá en 1960 del siglo XX obviamente, se encontró la famosa Fuente Magna. La Fuente Magna es un platón, o sea, un plato grande, una fuente, donde tiene inscripciones protosumerias que en ese tiempo estaba simplemente utilizado lastimosamente por el desconocimiento de las personas que la encontraron. Eran personas campesinas y que no entendían nada de arqueología, lo tenían para como bebedero y a la vez para darle alimentos a los cerdos. Entonces una persona extranjera llegó y bueno, hizo el análisis, vio con más detenimiento que esa Fuente Magna tenía inscripciones que luego de haber sido estudiadas se sorprendieron porque tenía una escritura sumeria, pero en estudios posteriores se dijo que era proto-sumerio, en otras palabras, mucho más antiguo que los sumerios. Y otro detalle interesante, ya en 1963, también en la región de Chua, donde fue encontrado este platón, esta Fuente Magna que se llama actualmente, se encontró otro monolito, pero no esos monolitos grandes que se puede ver en Tiahuanaco, sino uno más pequeño, aproximadamente de unos 60 centímetros, o sea, no es grande, que también tenía inscripciones cuneiformes, que en este caso vienen a ser sumerias o protosumerias. En síntesis, hablar del lago Titicaca es hablar de misterios bastante grandes y bastante profundos. Ya les digo, si alguna vez desean visitar Bolivia, las puertas están abiertas también para el Perú, porque compartimos con estos dos países, Bolivia y Perú, ese majestuoso lago Titicaca. Para Misterios de Hiram, Juan Carlos Aliaga, Bolivia. Muchas gracias, qué interesante es siempre hablar del lago Titicaca, un misterio, ¿no? Uno de los lagos, si no es el lago más alto que hay en toda América Latina, en donde se encuentran muy cerca pues estas piedras, estas ruinas estupendas, donde está la Puerta del Sol, el Tiahuanaco, ahí en Bolivia, y el Perú, dos países que lo une el lago Titicaca, que son un verdadero enigma. Gracias, Juan Carlos Aliaga, allá en el Bolivia. Fíjese usted que, aunque en el año de 1976 la misión del Viking a Marte no encontró evidencia de vida, nuevas ideas y observaciones sobre la historia química de los planetas están alimentando el actual optimismo. Cheque usted que un dato fundamental es que las grandes nubes de polvo que flotan entre las estrellas contienen muchas de las moléculas orgánicas precursoras, las cuales pueden transformarse en bloques básicos de proteínas, material genético y células. Cuando las nubes colapsan para formar nuevas estrellas y planetas, teóricamente algunos de estos precursores ligeros y frágiles quedan retenidos en los cometas y en las atmósferas de los planetas más externos. Cheque usted este detalle, señores. Los planetas más internos alcanzan temperaturas tan altas que las moléculas se deshacen en sus átomos constituyentes. Después, los elementos que son críticos para la vida, tal o como la conocemos, el carbono, el hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, se separan hacia los planetas más externos. Nadie sabe cómo era la atmósfera primitiva de la Tierra, dice Harold Klein, experto en evolución cosmológica, y nunca se sabrá, añade,
porque poco después de que los planetas tomaran su forma definitiva, el Sol, como muchas otras estrellas recién formadas, emitió una intensa llamarada de viento solar que literalmente barrió las atmósferas, si es que es verdad de que existen en Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Pero ¿de dónde provino entonces nuestra atmósfera si el Sol hizo esa tremenda erupción clásica? Tuvo que haber barrido también nuestra atmósfera. ¿Por qué se encuentra nuestra atmósfera tal cual? Bueno, un enigma más. Vámonos hasta el Perú. Ahí se encuentra nuestra gran amiga Gladys Córdoba. Gracias, René, por el pase. Un saludo cariñoso para ti y todos los amigos que nos escuchan en directo y nos escucharán en diferido. El día de hoy está el día muy bonito aquí en Lima, Perú, en el Cerro de la Amistad. Hay un sol muy agradable, el clima está templado y los SIOT, los seres inteligentes de origen desconocido, pues están acá. Aún no los he filmado porque he tenido muchas tareas personales, pero sí, los he visto, están acá. Estoy muy contenta por eso, porque cuando hay la neblina muy espesa, muy fuerte que cubre el cerro, a veces no me permite verlos. Pero hoy día sí, está todo muy bien. Y también estoy muy contenta porque, bueno, a raíz de que Estados Unidos ha afirmado que los ovnis son reales, que la Marina de ese país tiene 3 vídeos originales que ha circulado en la red. A raíz de eso, al parecer, van a desclasificar a través de History Channel. Me ha llegado una información que, de ser real y de confirmarse, pues va a ser excelente. Estoy muy contenta por eso, ¿no? Como digo, al parecer History Channel está haciendo un documental, ¿no?, desde las esferas más altas de los militares, ¿no? En el caso de Perú, desde la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea tiene la oficina para fenómenos anómalos, la DIFA, Dirección, ¿no?, para los fenómenos anómalos de la Fuerza Aérea. Pues ellos son los encargados para ver todos estos temas sobre los no identificados que circundan los cielos, ¿no?, que ocupan el espacio aéreo. Y pues en esta información que se me ha hecho llegar, pues indican que la History Channel junto con militares americanos han venido a Perú y han conversado con sus pares acá para que se haga este documental y esta desclasificación. A mí eso me parece estupendo. De ser real, de confirmarse esta noticia, pues me parece realmente muy bueno que la verdad salga a la luz, que todos los informes que tiene los gobiernos, los militares, pues salgan a la población, que la población pueda enterarse de todo esto. Estados Unidos ha mencionado en su informe de que estas naves desarrollan velocidades supersónicas. Cuando hizo el anuncio de que es verdad que los ovnis existen, pues mencionaban sobre esa velocidad. Y pues en mi caso, pues los SIOTs, estos seres inteligentes de origen desconocido que toman diversas formas, incluso la de un platillo volador, ahí están las evidencias, también desarrollan estas velocidades increíbles. Incluso hay un vídeo donde se ve claramente cómo un ave vuela veloz, surca una distancia de 1,2 kilómetros a 1,500 aproximadamente en 6 segundos y se convierte en una esfera de luz y desaparece. Esto para mí es impresionante porque no hay
en el mundo, ningún ave que vuele a esa velocidad, que desarrolle la velocidad tan grande en 6 segundos, no existe. Entonces, he buscado, cuando publiqué ese vídeo en mi canal de YouTube, pues busqué información sobre aves que son veloces y no hay ninguna que desarrolle esa velocidad. Entonces, pues bueno, ahí está el vídeo en mi canal de YouTube que dice ave se convierte en esfera, algo así. Pues los invito a verlo, a analizarlo, y para mí es una alegría toda esa noticia de poder que se desclasifique toda la información y bueno, pues cruzar las informaciones también, ¿no? Yo cruzo la mía con la que va saliendo y realmente me quedo impresionada, ¿no? Al ver que todo esto pues es real, y no solo real, sino va más allá de nuestro entendimiento, de nuestros conocimientos. Yo creo que vamos a empezar una nueva era, amigos. Eso es lo que pienso. Bueno, un cariño para todos y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Gladys Córdoba. Sí, así es. Ya prácticamente está desclasificado, o sea, el fenómeno ovni. Ya cuando Estados Unidos quita el velo sobre la incógnita de que estos ovnis no existen, pues el mundo voltea a ver y dice, bueno, pues es que así es. O sea, no sé por qué, pero cuando Estados Unidos dice algo, voltean a ver. O sea, es tremendo la cultura o ¿cómo te puedo decir? Sacan una moda y voltean, sacan esto y voltean a ver a Estados Unidos, sacan esto y voltean a ver. Y Estados Unidos acaba de desclasificar unos videos de la Marina donde se ven ovnis, pues entonces ya es más en abierto, digo. Están ahí los objetos voladores no identificados que no pertenecen a la Tierra. Rusia también ha sacado material en sus noticieros, en Russia Today. Seguido sacan este tipo de material. Y ya, ¿qué se puede decir? O sea, está aceptado ya por muchos gobiernos de Estados Unidos, y las grandes potencias del mundo. Pues entonces, todos los demás países que nos dicen del tercer mundo, que realmente yo conozco nada más un mundo, es el planeta Tierra, yo no conozco 3 mundos, así es que ni que nos digan el tercer mundo, porque pues no lo somos. Simplemente es un tilde, un catálogo en que nos clasifican, y es medio discriminatorio. Es como decir papel de tercera, papel de primera, pero así es esto, ¿no? No me quiero desviar del tema, pero vámonos hasta el Cerro de la Silla. Ahí se encuentra Julio César Lara. Nos hablará sobre esos duendes que acá en la zona de Veracruz he encontrado grandes evidencias de encuentros con estos seres que se los han topado de frente. A ver qué nos tiene Julio César Lara allá en Monterrey, al noreste de México. Vámonos. Buenas noches. Los misterios de René Irán, desde Monterrey, Nuevo León. Julio César Lara Pérez, tu servidor. Amigo, esta noche voy a hablar de los chaneques. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Realmente qué es lo que representan? Amigo, ¿alguna vez te habían dicho que si los pronuncias 3 veces se aparecen y que te pueden perder? Que con solamente frotarte tu mente, el mentón de tu rostro, los visualizas y quedas perdido. ¿Cuántas veces no has oído hablar eso? Amigo, te voy a decir quiénes son los chaneques. Parte de nuestra cultura prehispánica, parte de lo que es nuestra mitología mexica. Bien, los chaneques del Nahual, los que habitan en lugares peligrosos o dueños de la casa, así de fácil.
Mira amigo, son criaturas de la mitología mexica, entidades asociadas al inframundo, cuya principal actividad es cuidar los montes y los animales silvestres. Pero las creencias dicen que pueden tomar diversas formas, de las cuales destaca el de pequeño hombre o mujer y que dejan huellas blancas. Sadani es un chaneque muy popular en la mitología nórdica y es un ser divino, lo cual tiene a alguien que daría todo por ella. Incluso lo relacionan con los trolls. Ahí, las feminas, chicas, ustedes que están oyendo el programa, que coleccionan al troll, a ese mítico personaje enanito de abundante cabello, lo han asociado a él. Fíjense bien, se caracterizan por ser muy mentirosos. Estos seres habitan los bosques y las selvas, cuidan de los manantiales, los árboles y los animales silvestres. Se creen que son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonali, ¿sí? El espíritu asociado con el día de su nacimiento, lo que debe ser corregido con un ritual destinado a recuperar el tonalí perdido, o la personalidad afectada puede llegar a morir. En la actualidad en México los chaneques son espíritus traviesos, con aspecto de niños, que esconden cosas y se le aparecen a la gente, distrayéndolos para hacerles perder el camino o desaparecerlos. Es lo que yo te he dicho, amigo. ¿Ya ves que no es una mentira? Una creencia popular era que para evitar que los chaneques atraparan o se llevaran a las personas, se debía usar la ropa al revés al andar solo por el monte. Te voy a platicar algo, amigo mío. Es una experiencia personal allá en el municipio de Zempoala, Veracruz. Como sabrás, yo soy veracruzano, originariamente del puerto de Veracruz, pero actualmente radico en Monterrey por razones de trabajo, motivos personales. Mira, fíjate que allá en Zempoala, Veracruz, hay muchos árboles de ciruelo, hay muchos árboles de mango, petacón, muy sabroso, aquel que acompañamos con chilito y limón, o simplemente lo comemos solo, pero con el apoyo de un cuchillo. ¿Por qué? Porque es un mango muy abundante de pulpa. Pues en esos árboles se habita mucho el chaneque, se cuentan que había muchos. Yo recuerdo de chico cuando íbamos a cortar esos frutos a casa de un tío mío, Ignacio Santamaría, el cual se dedicaba en sus momentos, desconozco ahora, estoy un poco desconectado de la familia, a lo que es a la producción de ladrillo y mosaico, ¿sí? Para domicilio, azulejo. Él me cuenta que ahí en la noche se oían muchos ruidos y yo en más de una ocasión en las noches asomaba por morbo, incluso veía cuando íbamos de visita a Zempoala si podíamos ver o visualizar algo, que nunca visualicé nada. Lo que sí visualicé es que las hojas se movían y que se oían muchas risas de niños, pero jamás pude haber presenciado algo. Lo que sí presencié que los perros ladraban, ¿sí? Dirigían la trompa, el hocico en dirección hacia los árboles, ladre y ladre y ladre, wow, 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 en dirección hacia donde estaban los frutos, y veíamos que los frutos caían y que alguien les aventaba frutos, ya sea ciruela pasa o bien lo que es el mango. ¿Quiénes eran? No lo sé, pero esa es una experiencia que yo viví en el municipio de Zempoala, Veracruz. Mira, como te comento, ellos en sí se destinan parte importante en su tiempo a la realización de lo que los ojos humanos podrían ser travesuras. Aquí lo dice claramente: te avientan piedras, rompen cosas, zarandean las hamacas, jalarle la cola a los perros, asustan a los animales de corral y a llevarse objetos. Su relación con la salud o ausencia de ella se manifiesta por el hecho de provocar enfermedades, especialmente aquellas referidas a la pérdida del alma. No obstante, pueden recompensar también al hombre con riquezas y buena fortuna. De hecho, se cree que a veces alguno de ellos es parte de la famosa mitología del Leprechaun, que se da ya en lugares nórdicos como el Reino Unido, de la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, en las culturas celtas, ¿sí? Con los famosos duendes que están al final del arco iris, en donde encuentran ellos una vasija de oro. Tienen cierta relación, como te das cuenta, nuestra mitología tiene mucha relación con mitologías europeas o nórdicas, ¿sí? Su característica, ¿sí? Atributos y morada pueden variar de acuerdo a las tradiciones culturales locales, siendo las más representativas las que se conservan en la región de los Tuxtlas en Veracruz, las de los Nahuas y los Popolucas del Istmo Veracruzano y las de la zona de Tabasco y Chiapas. Hay que recordar que en la parte, lo que es la franja de Tabasco y Chiapas, la parte sureste de la República Mexicana, geográficamente hablando, ya tienen más vinculación con la cultura maya, que abarca hacia la República de Guatemala. Ahí también se entretejen muchas historias, muchos mitos, leyendas, que en los siguientes programas con gusto te estaré hablando de ello. Hoy me abarco sobre los Tuxtlas. En esa región, el término chaneque se refiere a dos grupos de entidades asociadas al bien y al mal, subordinadas al mando del chane o chaneco.
Dios de la tierra y del agua, quien reside en el Talogan, ¿sí? Que es Tantazotalpan o Ta-Altampa. El mundo subterráneo, donde la naturaleza es pródiga, viven en pareja y están casados. Los chaneques blancos o buenos aparecen en las zonas y áreas donde están asentados los hombres, mientras los chaneques negros o malos se encuentran en lugares apartados y no perturbados por la actividad humana. Ojo, entrar a sus dominios y territorios, conlleva a ello. ¿A qué? A que te puedan contestar de una mala manera, con ese tipo de travesuras o maldades. Esta sucesión de los chaneques al bien y al mal es un reflejo de la naturaleza del chane, quien presenta ambas facetas, vela por los humanos, pero castiga a los pecadores, especialmente a los adúlteros, valiéndose de dos animales mágicos, el burrito Luputi y el gatito Xunutil. El primero se les aparece a los adúlteros, los desnuda y después se los come a lamidas, mientras que el segundo se presenta ante las mujeres infieles, se convierte en tigre y las devora. De ahí que se oye mucho en la cultura del nahual, aquel hombre o personaje que asume una identidad demoníaca o se transforma incluso en alguna bestia o animal. E incluso hasta el mágico mundo de la pantalla grande los ha llevado, ¿sí? Muchas telenovelas, películas han salido a relucir lo que es la cultura del nahual, parte también de nuestra cultura, que más adelante tendrás esa información. Cerramos esto. Cuando los chaneques son personas de aproximadamente 1 metro o 1,20 m de altura, no más, cuando mucho aquí se puede sospechar 1,30 m, tienen los pies al revés, el cuerpo deforme, poseen cola y carecen de la oreja izquierda, mientras que otros aseguran que son enanos con rostro de niños, otras personas afirman que son personas de corta estatura, enorme cabeza y piel color chocolate, pero la descripción más extendida es la que refiere que parecen niños pequeños y que al igual que estos adoran las travesuras. Tienen la capacidad de ocasionar enfermedades a los seres humanos que cuando pasan suavemente su mano por el rostro de alguna persona, aunque la creencia popular atribuye tales padecimientos al aire que dejan a su paso. A veces encantan a los niños y se los llevan a sus hogares. Hay quienes explican que los chaneques raptan niños para convertirlos en sus sirvientes. Por ello las madres les colocan amuletos a sus hijos, tales como el ojo de venado, la semilla de color café, ¿sí? O cruces de palma, o les ponen ropa al revés con el fin de protegerlos de los chaneques. De ahí que te lo he dicho, amigo mío, cuidado, los chaneques son malos, pueden ser buenos, saca tus conclusiones. Yo solamente te informo lo que es. Primera parte de los chaneques. Los misterios de René Irán. Gracias, René Irandi. Con ustedes, quedan en buenas manos. Saludos, Viviana Bryson, experta ufóloga. Desde Monterrey, Nuevo León, Julio César Lara Pérez. Buenas noches. Interesante los casos de los chaneques, los aluches, como se conoce también en Chiapas, todo el sur de México. Para ustedes que se encuentran en el extranjero, hay muchos casos relativos a encuentros con estas entidades anómalas. Uno de ellos me recuerda y me lleva a un pueblito en el sur del estado de Veracruz y también de la ciudad y puerto de Veracruz, un pueblo llamado La Piedra. Ahí se encuentra muy cerca de Alvarado, antes de llegar a ese pueblo de Alvarado, una señora, el cual yo investigué el caso hace unos años, pude entrevistarla, todo el pueblo fue testigo. Los hechos ocurrieron en los años 70, pero no le quita mérito al fenómeno, sigue siendo el mismo y sigue siendo impactante el fenómeno. Doña Nana, la madre de esta criatura que secuestraron los chaneques, se la llevaron y la encontraron al tercer día con cadillos, con toda mugrosita, pues la encontraron perdida ya en un monte. Era una niña no tan pequeña, sino ya estamos hablando de 5 o 4 años. Ella, como pudo, pues, ella dijo que unos seres pequeños le dieron de comer leche. O sea, qué sorprendente caso, donde todo el pueblo la buscó 2, 3 días y no la encontraron. En esa zona, bueno, hay que decir que esta niña no quedó bien posteriormente de sus facultades psíquicas, tuvo problemas. Y esto suele ocurrir cuando uno se acerca a estas entidades. Al parecer la vibración o
tal vez algún tipo de algo que tenga que ver con la vibración atómica de sus frecuencias. Estamos hablando de algún tipo de radiación desconocida. Ha afectado a las personas que están muy cerca o en contacto con ellas, con estos seres. Una de estas personas también tuvo un encuentro muy cerca de Córdoba con un enano, un pequeño duende. Ella me lo contó. Estuvo muchas veces, ella jugaba en el monte y allá metida en una zona donde había unas ruinas de una iglesia de los años de 1800 y fracción, abandonada. Salía un pequeño ser, ella me lo dibujó con todo detalle. Dice que tenía apariencia de anciano, era pequeño. Ella estaba jugando, pero cuando jugaba estaba sentada sola. Ella, cuando volteaba, sentía que la estaba mirando ya el ancianito, y recuerda muy bien que le decía: ven, le hacía enseña que fuera hacia él, pero también percibía la voz que le decía: ven, acompáñame. Y ella se negaba a ir porque su abuelita ya le había confirmado que tuviera cuidado si le salía un duendecito y nunca fuera con ellos. Así es que posteriormente ella tuvo problemas de cáncer y carcinoma, y bueno, el nombre lo omito, pero es un caso real. Vámonos a algunas frases célebres. Fíjese, vamos a poner aquí una frase célebre del doctor Scott Rogo. Dice lo siguiente: realmente la historia de los mediums está repleta de relatos de tales contactos con los ovni. Esto viene de Amazing de Uri Geller, doctor Scott Rogo. Vámonos, ¿qué dice Gordon Creighton de la portada del libro de los humanoides? Aquí citamos cosas trascendentes de grandes íconos de la ufología. Dice Gordon Creighton que durante varios años en el pasado ha sido evidente que el mismísimo meollo de nuestro problema está en el llamado relato contacto, y que es tan increíble y tan sorprendente en la reacción instintiva de las personas cuerdas y en su sano juicio ha sido la de combatirlo en toda la línea. Pero no podemos ignorarlo porque es virtualmente todo el material con que contamos para trabajar en el caso. Es el relato del contacto y no el relato de los ovni lo que tenemos que intentar primero comprender. Cuando ya hemos podido captar esas historias de aterrizajes y contactos y lo que significan esas entidades, podremos tal vez encontrarnos en el camino de la comprensión de algunos de los grandes aspectos del problema. Gordon Creighton, los humanoides. El doctor E.B. Schwartz, él dijo en el quinto simposio de la APRO, también ícono también esto de la ufología, menciona lo siguiente: para mí es singular que las personas que estudian los fenómenos psíquicos, los parapsicólogos, hayan tocado tan pocas veces el estudio de los ovni o le hayan concedido tan poco crédito. Fíjese usted, tan poco crédito, Jacques Vallée, en Pasaporte Magonia, menciona: la cuestión central en los análisis del fenómeno de los ovni ha sido siempre la inteligencia controladora que se halla detrás del comportamiento, aparentemente con propósito, que se muestra en esos objetos. John Keel, uno de los máximos pensantes ufólogos, dice lo siguiente: una y otra vez los testigos me han dicho en tonos secretivos: pues verá usted, no creo que esa cosa que vi fuera algo mecánico. Tengo la clara impresión de que estaba viva. Menciona John Keel en UFO Operation Trojan Horse, capítulo 9. Vámonos ya al último, en la sección cultural de Caminos y Misterios, con Blanca Lofredo desde Madrid, España.
Buenas tardes, mis queridos seguidores de los misterios de Irán. Les saluda Blanca Lofredo de Madrid en mi sección Caminos y Misterios. Y como la semana pasada estuvimos hablando del cementerio de la Almudena, pues en esta ocasión, esta tarde, les traigo el cementerio civil. El cementerio civil queda a un lateral del cementerio de la Almudena y fue por una real orden del 12 de mayo de 1849 que se aprobó un nuevo reglamento que se construiría un cementerio triangular y separado de la nueva necrópolis, ubicado en la carretera la antigua carretera Vicálvaro con la calle Daroca, ¿no? Y este cementerio fue denominado, tuvo muchas denominaciones. A día de hoy se llama el cementerio civil, pero también fue llamado como el cementerio judío, el cementerio de las epidemias, el cementerio ortodoxo, el cementerio, como dije, judío, de las epidemias, ortodoxo. Bueno, en este cementerio descansan restos de 3 de los 4 presidentes de la Primera República y además de varios dirigentes socialistas, comunistas, librepensadores, intelectuales, artistas y diversos miembros de la institución libre de la enseñanza. Se inauguró, como les he dicho, en 1884 con la presencia del rey Alfonso XIII y el gobernador civil y el alcalde de Madrid. El mismo día en que se inauguró por la puerta grande, con el entierro de una persona que no era conocida, una persona que según testimonios se quitó la vida. Era una joven de 20 años que se quitó la vida por razones desconocidas. Nunca nadie descifró el misterio de su muerte. Es así que, como lo he indicado, quienes se enterraban en este cementerio, ¿para quién iba dirigido este cementerio? Para aquellas personas que no pertenecían a ningún gremio noble, ya, que no pertenecían que eran ateos, que eran no creyentes, que no compartían el régimen, ya. Como les dije, allí están enterrados intelectuales, artistas y diversos miembros. Nada más entrar nos podemos encontrar primeramente con la tumba de Maravilla Leal González, que es la joven que se quitó la vida, que esa es la reseña que han dejado histórica, que se quitó la vida, pero que en realidad su muerte no tiene explicación. Entonces, luego nos podemos encontrar también con la tumba de la Pasionaria, también de Pi Margall, de Giner de los Ríos, Marcelino Camacho o militares famosos de la Guerra Civil. También una tumba que nunca le falta flores y que siempre está llena de flores es la de Julián Grimau. ¿Quién fue Julián Grimau? Julián Grimau fue un señor que fue fusilado por el régimen franquista. Y también tenemos encontramos también un poquito más allá, nos encontramos con la de Ramón García y Sanz, que fue ajusticiado en 1975 en la decadencia del régimen también. En el cementerio también ocupa un lugar muy destacado y muy importante la tumba de Pablo Iglesias. A mí me llamó mucho la atención cuando vi Pablo Iglesias, hombre, porque Pablo Iglesias es un político del PSOE. Entonces, un chico que lleva coletas, ¿no? Lleva un cabellito largo. Pues no es Pablo Iglesias, es otro. Es el fundador del PSOE. Que sus restos descansan allí. Y un poco lejos más están los de Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero, también personajes que también importantes de ese partido político. Entonces,
así como ustedes pueden notar, son personas que no compartían las ideologías del régimen de aquellas épocas. Hay que reconocer que el PSOE tiene muchos años de recorrido en la política. También se lo llamó a este cementerio el cementerio de las epidemias. ¿Por qué? Porque España azotó una epidemia de cólera muy devastadora. En Madrid acabó con la vida de muchos jóvenes, niños y adultos. Entonces, ¿quiénes eran enterrados allí? Claro, porque era una epidemia que estaba acabando con todo. No los iban a enterrar en la Almudena porque no querían, porque supuestamente allí iban la gente importante y no podían, y estos, como era una peste de aquella época que se le llamaba la peste, ¿ya? Entonces tenían que ser enterrados en el cementerio civil, allí donde nadie los reclamaba, ¿vale? Entonces ese cementerio fue para eso. Allí también descansan mausoleos de masones, de heterodoxos, religiosos de la Iglesia española reformada, protestantes, judíos, masones también he dicho, pues, y muchos personajes más. Pasar por este cementerio es un verdadero espectáculo, es como sumergirte en otro mundo, en otra dimensión. No está abierto normalmente siempre, como el cementerio de la Almudena, tiene sus horarios pero cuando lo abren, yo he estado en 2 ocasiones y la verdad es que me he quedado súper sorprendida. Está súper deteriorado, súper abandonado. Las únicas tumbas que tienen flores son la de Pablo Iglesias y la de Grimau y un poco más, ¿no? Pero ya el Ayuntamiento de Madrid ha tomado cartas en el asunto y pues se le va a dar una mejora de una reestructura a este cementerio. Esperemos que no le cambie mucho porque está hermoso como está. Además, hubo un real decreto con todas las reformas políticas que han habido, en la que se ha quitado esto de que las personas no se pueden enterrar en el cementerio de la Almudena porque no tienen un título nobiliario, o porque no son importantes, o porque no son cantantes conocidos, o porque no. Ahora todo el mundo puede enterrarse donde le dé la gana, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el cementerio civil ha pasado para la historia y ahora simplemente es un sitio histórico. Es como decir un museo dentro de Madrid. Con todo esto me despido, mis queridos amigos, y no dejen de visitar el cementerio civil de Madrid, que es muy interesante y van a encontrar mucha historia y muchas reseñas muy bonitas. Un saludo grande, René Irán, y hasta la próxima semana. Me despido a mi sección Caminos y Misterios. La sección cultural Caminos y Misterios con Blanca Lofredo desde Madrid, España. Estos los misterios Irán. Mi nombre es René Irán. Les recuerdo, estamos todos los jueves en la noche y viernes, sobre todo. Se publica ya muy tarde el jueves, a veces un poquito más temprano, pero más bien son los viernes. Se graba para que usted pueda escucharlo a cualquier hora. Antes este era un programa en vivo. Se transmitía también en televisión, en Sur de México. Era una sección para el Sur de México, en Televisa. También fue programa por una televisora privada llamada también Los Misterios Irán. Son ya varios años que llevamos como Los Misterios Irán, que inició en Televisa Veracruz como sección y que desde hace unos años para acá estamos en la red neurológica del mundo llamada Internet. Nos vemos dentro de una semana, 7 días, el día 28, estamos por ahí. Muchas gracias y nos vemos. Cuídese usted mucho. Bye, nos vemos en la próxima.